Bienvenido a Conversaciones Rockeras, donde hablamos de rock de forma diferente. Fede, que tiene una colección brutal, por así brutal, de conciertos, de consola, como dice él. O sea, si tú le pides el Van Halen de 1984 en Nashville, Tennessee, te lo da, o sea, se lo consigue. Sí, él es un privilegiado del rock porque con los años se volvió pues como un historiador, un curador, un arqueólogo, sabe mucho de rock. Sí, no, sí, la verdad es de reconocer al buen Fede toda esa parte que aportó para muchos de nosotros, o sea, por eso estamos aquí, la verdad. Yo lo que sé de mucha gente, digo, me declaro culpable de nuevo, y cuando empezaron las descargas ilegales, que de repente podías, digo, ahorita puedes descargar un disco en 3 minutos, ahí te llevaba toda la noche, ¿no? Sí, no, una canción. Y con virus y la chingada y Sí, ¿no? exacto. Pero bueno, o sea, decías, mira, salió el nuevo disco de X. Te ibas a dormir, a la mañana siguiente ya estaba. Sí. Metías un CD virgen, grabar. Ya tenías tu CD, Tu playlist. ya lo podías escuchar donde fuera, ¿no? Entonces llegabas con Fede, oye, ¿qué crees, güey? Salió el nuevo disco de Scorpions. Ya lo tengo. Ya lo escuché, no me gustó. Pasaba. Peor, o O sea, sea... lo escuché, no me gustó. ¿Y qué hacían? Le echaban una mentira. Oye, ¿qué No, crees? no, jamás, güey. Era, ¿sabes qué, güey? Ya lo descargué, güey. Había una banda que se llama Mega Upload, Mega Upload. ¿no? Ya lo tengo, güey. O en Ares, una mierda así que era lleno de virus. Pero era tardadísimo, Pirata Bay. ¿se acuerdan? Era tardado, güey, pero ya lo tengo, güey. O sea, ya no te lo compro porque ya lo tengo. O ya lo escuché y no me gustó. Exacto. ¿Y sabes qué pasaba? Digo, en muchas ocasiones te vendía el disco, lo escuchabas y dices, híjole, bueno, pues ya lo compré. Hay una banda espantosa, Synergy, por ejemplo. para mí, Evergrey, No, que dice que, Evergrey, nivel, no sé qué, me huevos, no, a mí no me gusta, ¿no? Me vendió 3, 4 discos de Evergrey y al final le dije, oye, güey, aquí están. Y dile a otra persona, A otro iluso que de los no a un güey que sí le guste, pues Ajá. como en el Chopo, güey, que me los cambie por otro, güey. O sea, jamás hubo con fe de eso de te lo devuelvo y dame mi lana, no, o sea, obviamente ya estaba pagado. Nadie iba a comprar un disco abierto, pero sí podías intercambiar, ¿no? Sí. Y esa parte de esa crisis de bajar música, Armando, yo creo que pues fue un shock para toda la industria musical, ¿no? O sea, desde los vendedores de discos hasta las grandes empresas de discográficas, ¿no? Yo creo que esa parte vino a terminar con esa industria. No, y hasta la fecha, güey, ¿cuántos mix-ups no han cerrado? Yo jamás me imaginaría que entrar a Mix Up y ver que es una tienda de Funkos, por ejemplo, ¿no? Y cuando cambian en Perisur, por ejemplo, la tienda de mix-up por la de Apple, ¿no? Cuando invierten, Pues ya es. la tienda chiquita que sea mix-up y la tienda grande ya es para Apple, ¿no? Eso les iba a preguntar justamente. ¿Ustedes qué piensan de este cambio que estamos viviendo, donde muchos mix-up están cerrando porque ya no son redituables, Por eso porque ya no surgieron venden música, porque ya más bien venden aparatos electrónicos? Yo creo que por eso surgieron las tiendas ahora de LPs. Porque es una novedad. Es que también yo siempre digo esta parte. Generacionalmente nosotros, de los, ¿qué te gusta? De los 60 a 50 y 45 años, vivimos una época la época gloriosa. dorada, por decirlo así, Gloriosa, la época dorada del rock and roll, del heavy metal y del pop, porque hasta el pop, porque ahorita yo me acuerdo mucho, ahorita que enseñaste el de Deep Purple, yo me acuerdo cuando anunciaron ese disco, creo que fue en 83, algo así más o menos, uno estaba así, pero frotándose los dedos porque ya saliera ese disco. Y siempre era toda una parafernalia cuando salía un disco de Deep Purple, por ejemplo, de Van Halen. Insisto, ahorita comentaba de pop, que salía el nuevo disco de Michael Jackson, ¿no? Todo el mundo estábamos a la expectativa de que iba a sacar ese artista. Ahora sacan un EP, ahora Un sencillo.
te ponen un video. No, y tienes el acceso inmediato. Y es que ese es el problema, no se valora tanto. El otro día, fíjate, con mi hermano platicando, yo le decía, qué chistoso que hay bandas, ahorita aquí hasta este tiempo, que no escuchábamos cuando éramos jóvenes. Y ahora nos sorprenden. Me dice, es que ¿sabes qué? Antes no teníamos esa facilidad de llegar a esos discos o entender esos discos. Le digo, no, pues sí, tienes razón. Ahorita los chavos en Spotify le ponen, no sé, Camel. Y te aparece la discografía de Camel. ¿Y a ustedes dos qué les parece ahorita lo que estamos viviendo del renacimiento del LP, del acetato? ¿No sienten que se están conectando otra vez con una parte de su historia personal? Es decir, que les recuerda momentos de su adolescencia, de su juventud. ¿Qué piensan? ¿Creen que el vinilo se va a quedar? ¿Es una moda? ¿Que se volvió un objeto de culto? ¿Qué les genera eso? Sí es una moda, sí te lleva a 30 años en el tiempo atrás. La sensación de abrir y sacar y... De llegar y que tu cuate ponga los dedotes. Entonces, de observar el arte, la letra. ¡Ay, qué bonito está tu disco! ¿Todavía hay esos sentimientos? Sí, de cuidarlos. Compras tu disco de Moving Pictures de Rush nuevo así, y de repente llega un pendejo y lo saca. ¡Ay, se me cayó! Juan Carlos, luego platicamos. Te adoro. No. ¿Y ustedes creen que eso se va a quedar o se va a extinguir en algún momento? Yo creo que esa es una cuestión generacional. O sea, yo Sí. creo que los que vivimos esa parte y lo estamos viviendo ahorita, pues le damos ese valor. Claro. Quizás había, ¿qué te diré? Un 1% de la generación actual, los chavos entre 20 y 30 años, pues sí han de entender de cierta manera esa parte, ¿no? De decir, un LP. Y yo me acuerdo cuando vi un LP de los de 33 que eran pesados, esos sí eran pesados, ¿no? Cuando vi unos, me quedé, wow, o sea, ¿por qué el peso, no? ¿Por qué tan grueso este disco? ¿Y por qué de 33 revoluciones? Por ahí en casa tenemos ahí algunos discos muy viejos que de pronto dices, sí, o sea, su valor sentimental, porque es más bien valor sentimental, Sí. y toda la vivencia que tuvimos con esos, desde comprarlo, como bien dice Toño, el abrirlo, el ver si traía letras o no traía letras. Güey, el olor de los importados. O sea, exacto. Abrías y casi... El olor del cartón, del plástico, era Sí, inolvidable. Digo, de verdad, abrías un disco importado y lo olías, o sea, el olor Sí, era... Es que no sé si les pase a ustedes dos, pero cuando tú ves un LP y lo vuelves a comprar, te conecta con ciertos momentos de tu vida y obviamente regresas en el tiempo y dices, chin, me acordé de esto, te vuelves un poco nostálgico. Pero también tiene que ver con la calidad de audio. Eso no también. lo cuestiono, pero ¿sabes qué sucede? Por ejemplo, las ediciones que nos tocó a nosotros cuando íbamos en secundaria, Fíjate, en a mí me prepa, pasa algo. hoy están súper cotizadas. Fíjate, a mí me pasa algo con el Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath. Esa portada para mí, Es brutal. y además causó una... Te daba miedo. No miedo, fue una impresión. Y tengo así como si fuera ayer, como dicen. Sí, la neta. Llegando del kinder, imagínate el kinder, 4 o 5 años, y mi tío llegando con ese disco y lo puso. Y yo me quedé así con la portada de, pues, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Por qué está en la cama? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Y de pronto voltear y ver los demonios ahí, o sea, angelitos y demonios, ¿no? Entonces yo decía, me quedaba pensando, pues este cuate se lo va a llevar, pero ¿se va al cielo o se va al infierno, no? Y son portadas, porque también las portadas tienen mucho que... Las portadas tienen mucho que decir, tienen mucho significado y todos lo sabemos. Mira, eso que me estás diciendo, a mí me pasó mucho con la portada del álbum Killers de Iron Maiden. Yo no comprendía el concepto de la calaca, qué significaba, no sabía qué era el Eddie. Y es lo mismo que tú me estás transmitiendo, porque tú decías, bueno, ¿por qué en un disco de Sabotage, de Black Sabbath, Sabotage, resulta que viene un tipo moribundo,
o que yo lo estoy viendo ahí, ¿qué le pasa? ¿Sabes ¿no? también qué portada me impactó? Bueno, me llamaba mucho la atención la del Captain Fantastic de Elton John. Ah, sí, es de tus discos Ese preferidos. además es mi disco preferido, Sí, sí. de Elton John, pero la portada en sí, ver todos los detalles de la ilustración, o sea, son cuestiones que te dejan ahí. Oye, está como esa de Uriah Heep, que se ve un cadáver así, todo cadavérico, ¿no? Y con telarañas, ¿no? O sea, es una foto muy sencilla. Pero dice mucho, La otra, el easy living, ¿no? O sea, Pero ¿qué tal cuando ves la portada del de Abominok de Uriah Heep? bueno, esa es una gran Lo decepción. ves y dices, ay, güey, este disco debe estar muy cabrón. Y lo pones y... Bueno, hay un libro de Stephen King que la portada es idéntica a la Abominok de Uriah Heep. ¿Cuál? Porque no recuerdo el... O qué tal esa portada de Sammy Hagar que está ahí como que aterrizando en el Capitolio. Ah, sí. Un visionario el Sammy Hagar, ¿no? 55. Voice of America. Sí, imagínate, ¿no? O sea, hay portadas que sí te atrapan, Que tienen que historia. tienen historia, pero hay portadas que dices, ¡guau! Está excelente, pero el disco era lamentable, ¿no? Sí. Aquí los voy a interrumpir tantito. Quiero hacerles una pregunta a los tres El ego. sobre... No, pues... Porque hasta que se no. Bien, Edgar. Y ¿cuál describan? No sé si quieres primero Julio, Toño, Armando. Cuando compraban ustedes un disco, ¿se quedaban ustedes viendo la portada o solamente ponían el disco y dejaban que se escuchara o aprovechaban para lo que yo le llamo como una experiencia oral, más bien visual, audiovisual, de decir, ok, voy a escuchar el disco, pero me voy a quedar aquí viendo la portada? Y de repente yo siento como que algo se prende en el cerebro y de repente empiezas a viajar durísimo. A mí, por ejemplo, me viene ahorita a la mente el disco de Rush, el Power Windows, donde de repente ves al flaco así sentado a la distancia de las ventanas. Te voy a hacer una pregunta tipo Armando. ¿Qué sentiste cuando viste al flaco sentado frente a la ventana? El flaco. A mí es una de las portadas que más me chocan de toda la historia. A mí me súper encanta ese disco. A mí, No, el disco sí, pero la portada, cuando ves la portada dices, Power Windows. Pues mira, lo que pasa ¿qué es que relación hay? Lo que pasa es que traes toda o sea, te pones a revisar todas las portadas de la discografía de Rush y de repente ves el Permanent Waves, y ya voy para allá, y ves el Permanent Waves con la chava acá, ves un cuate atrás todavía ahí, o sea, Hugh Syme es el amo de la perspectiva, ves un cuate atrás acá como saltando, y la casa explotando. La casa explotando. Entonces como que dices, bueno, esto es parte de la historia. Cuando veo al flaco puedes agarrar y empezar a decir, bueno, mira, cómo se relaciona, o a lo mejor es parte de una misma historia, donde a lo mejor este cuate tenía algún tipo de relación con la chava del Permanent Waves, o no sé, te empieza a viajar sabrosísimo, a pesar de que en la vida no le he pegado a ningún tipo de droga. Pero el chiste es ese, ¿no? O sea, No la necesitas, güey. Tu cuestión- cerebro ya salió así de fábrica, güey. La cuestión es de que, por ejemplo, en el caso mío yo sí me he viajado, o sea, por ejemplo, la primera vez que me prestaron el Classic Jazz y veía yo, o sea, estaba yo escuchando la primera rola de ese disco que es la de Heart of Sunrise y de repente ves el panorama acá súper, es que no sé si es futurista, bucólico, y te viajabas durísimo, pero no sé si en el caso de ustedes también les pasó con todos los discos o solamente se enfocaban a la pura parte musical y se olvidaban de la parte visual. ¿Cómo era? No, ya lo platicamos hace rato y, o sea, las portadas eran fundamentales, o sea, ¿puedes mostrar tu playera, por favor? O sea, llegas a una tienda de discos, nunca has escuchado Scorpions, no sabes qué es Scorpions y ves esa portada. O sea, y la analizas, ¿no? O sea, la venda en la cabeza te indica que es un paciente de una institución mental, que le acaban de hacer algún tipo de, no sé si le sacaron un tumor o le hicieron una lobotomía, pero está vendado de la cabeza, y trae unos tenedores sacándole los ojos, y el güey está gritando como despavorido, dices,
quiero escucharlo. Sí. O sea, no sé qué es, pero lo quiero comprar y lo quiero tener y lo quiero escuchar y quiero ver qué es, ¿no? Pero cuando lo compraste, lo pusiste, lo escuchaste y lo juntaste con la imagen. Sí. Claro, porque soy de Es todo un ritual. Y cuando acaba el tema y se oye el grito final con el cristal explotando, dices, Esa es la y se escena. rompe el cristal y dices, no mames, es la portada, güey. Está pasando lo que estoy viendo aquí, Y güey. además, ¿sabes qué pasó también, Edgar? Que en esa época fue también el boom de los videos. Porque aunado a que salía el disco y que salía toda la mercadotecnia de los discos, empezaban ya con los videos. Sí. Empezó en TV y ahí, en muchas ocasiones, a ti te atrapaba mucho el video y después ya todo el concepto del disco, ¿no? Voy por hielo. Era todo un ritual, la verdad, era todo un ritual. Yo me acuerdo, yo iba mucho ahí a Aurrera de universidad, de Plaza Universidad. Y el llegar a la parte de los discos y empezar a recorrer y checar los discos y encontrar, por ejemplo, el Blackout, que también lo tengo así bien grabada en esa ocasión. Iba yo con mi hermano, lo vimos, abrirlo, ponerlo, porque también era otro plus el que trajera las letras, por ejemplo, el arte interior. Entonces sí era muy especial, como bien dice Toño, el olerlo, el nervio de ya escucharlo, ¿no? Y de empezar a disfrutar la música. O sea, es todo un ritual, fue todo un ritual que nos tocó, porque aparte, insisto, en ese tiempo no teníamos esa facilidad que tienen ahora de encontrar la música de inmediato, ¿no? Nos tocaba por meses encontrar un disco. Yo me acuerdo mucho, y yo creo que muchos de ustedes lo hicieron, de estar escuchando el radio, tener la grabadora, y ojalá no hablara el locutor, no pusieran ahí su comercial y ponerle para grabar y ir armando tu playlist en un cassette, ¿no? No sé. Claro, y lo mejor era pues la publicidad de mano en mano, ¿no? Que llegara un amigo a la prepa o a la secundaria y sí. te dijera, oye, te recomiendo este disco, llévatelo a tu casa porque está muy bueno y escúchalo. No, ya prestar los discos. Yo tenía una ley, tenía una ley, ni prestar discos, ni a la novia, ni nada. Yo sí prestaba, pero luego tardaban en que me lo regresaran. Pero hablando de las portadas, es que pues la portada dice mucho. A lo mejor una portada negra no te dice nada, pero en este caso fue el tributo, el homenaje a Bon Scott. Y ya cuando tenías el importado y lo tocabas, pues las letras estaban realzadas, ¿no? O por ejemplo esa compañía Hipnosis, pues hacía estas portadas, ¿no? De Scorpions. Que muchas las censuraron. Porque pues, imagínate aquí que te dan a entender, ¿no? Entonces pues es como que dices, bueno, a ver por qué hicieron esta portada así. Y entonces pues obviamente esto te jalaba para que compraras el disco. O pues, hubo portadas emblemáticas, ¿no? Pues estas de las más famosas, ¿no? Entonces pues obviamente te llamaba los colores y pues obviamente te atrapaba en el subconsciente, se te quedaba grabado y decías, lo voy a comprar. Claro. Y había otras que, por ejemplo, parecerían grotescas o terroríficas, pero si tú veías esto, pues obviamente te llamaba la atención, claro. Y le dabas la vuelta a la contraportada y decías, wow, qué padre está el arte, las letras. El del interior, ¿no? Ajá, exacto. Ya cuando lo comprabas, pues lo abrías con cuidado y empezabas a ver pues lo que tenía, ¿no? ¿Y sabes también qué pasaba, Armando? El contexto diabólico. Sí, lo prohibido. Que si tú te das cuenta, en muchos discos se manejó esa parte, ¿no? De los mensajes ocultos. Yo me acuerdo mucho del Games People Play de Alan Parsons, que en una ocasión en la secundaria un amigo, vamos a escuchar este disco y vamos a escucharlo al revés. Y te juro, yo lo constato de que lo empezamos después y traía ahí un mensaje, ¿no? Decía, queremos sangre, demonio, queremos sangre. No sé, o sea, no sé qué
con qué objeto tendría hacer eso. Pero muchos de esos discos, y por la misma, no sé cómo decirlo, curiosidad de adolescente, y por la misma rebeldía que teníamos muchos. Por la misma ingenuidad, yo creo que... Además, ingenuidad, rebeldía, Uh-huh. de decir, cabrón, a ver qué trae ese disco, y por qué viene ese enanito, y por qué trae aquel el demonio, Uh-huh. y por qué está esa calavera peleándose con el demonio, ¿no? Sí. Entonces, muchas de las portadas del heavy metal, pues, están muy ligadas a esa parte, ¿no? Hay discos que, o sea, están muy gruesos, y musicalmente, además, o sea, son brutales, todos los de Frank Zappa, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es otro, que ese es otro. Sí, ya, eso ya cuesta mucho eso trabajo es entenderle, porque hay que tener oído Pero para entenderle entenderlo. su música. Pero bueno, vaya, la cuestión acá con los discos de esa parte de, como decíamos, de la época dorada del rock, del metal, del punk, etcétera, etcétera, pues no, a nosotros nos costó mucho trabajo porque no teníamos acceso así tan marcado como lo tienen ahora. O sea, te costaba mucho trabajo encontrar, lo veías en revistas, lo veías en Yo me acuerdo mucho... No era algo tangible, No, algo que lo hubieras materializado. No hablar de conciertos. No, era imposible. Era imposible, o sea, de los conciertos, yo me acuerdo el primer concierto al que fui, que fui a ver a The Who, al Astrodome, con Stevie Ray, abriéndole. O sea, fue para mí algo insuperable, también fue una parte fortuita, pero ya pensar aquí un concierto aquí en México era por la misma también prohibición que había en aquellos gobiernos, por la cuestión política, que no se permitía mucho el rock, etcétera, Sí, por la etcétera. represión que hubo en México. Pero ya cuando se empezó a aperturar toda esta parte del rock, que tuvimos la fortuna de poder pues gozarlo, porque así fue, o sea, a muchos nos deja esa parte pues de disfrutar ahora que regresan los LPs, ¿no? O sea, es una añoranza, es un volver a vivir muchas cosas, de reunirnos con los amigos, escucharlos, empezar a discutir, empezar a debatir quién es mejor, quién no, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una parte muy, muy padre que ha permitido hacer de grandes amistades. Sí, yo sabes cuando me di cuenta que ya estábamos en otro nivel en México. Que ya estamos viejitos. Aparte de eso, me di cuenta cuando fue el concierto de Michael Schenker. Te acordarás que ahí nos encontramos. Sí. Bueno, En el Metropolitan. en el de Michael Schenker creo que fue un miércoles o jueves, un día entre semana. Sí, jueves. Y resulta que ese día en el Metropolitan se presentaba Michael Schenker y en el auditorio se presentaba Deep Purple. Entonces lo que hizo mucha gente es que tuvo que elegir a qué concierto iba. Uh-huh. Eso en otros años hubiera sido impensable. Y pues ahí ya me di cuenta que al mismo tiempo en la ciudad podía haber 2 conciertos a la vez. Sí. O sea, la oferta de conciertos que empezaba a haber en México pues era sensacional, porque eso en 80s nunca lo tuvimos. No, realmente no. Ya a principios de los 90s fue que empezaron el concierto de Rod Stewart en Querétaro, Sí, que fue un trancazo, y ya a partir de ese concierto ya se vino en desbandada recuerdo Billy Joel, Sting, INXS, creo que el más pesado en aquellas fue Black Sabbath. sí, oye, Y no hemos dicho de los de Pantitlán, que ahí en la arena Pantitlán se armaron buenos toquines. no, en la López Mateos En la López de Tlane y Mateos. en el balneario de Pantitlán. O sea, Sí, ahí- que fueron los inicios, digamos. Sí, pero esos ya eran más underground, o sea, Sí. no eran tan fresitas, o sea, No. toda esa parte... Oye, ya sabes de que el otro día me lo recordaron que en el 86, 87 hubo un concierto en Acapulco donde tocó el Tri, Quiet Riot, King Cobra. Y me cuenta una persona que estuvo ahí que el concierto empezó a la 1 de la tarde y se acabó a las 6 de la mañana del día siguiente. Pero se acabó a las 6 de la mañana porque había mucha desorganización en el evento. Sí, no, pues sí, no, o sea, es que también no había esa
esa parte de organización, ¿no? Ya Sí. ahorita pues que lo tienen bien organizado. Digo, internacionalmente, pues así lo manejan ellos, ¿no? Ya llevan todo un, ¿cómo le llaman esto? Cuando ya, un itinerario. Una logística. Logística, itinerario. Pero ¿no te parece padre que hoy México sea parada obligada de bandas y que sepan que vienen a tocar a México y los van a recibir bien y que van a tener buenos llenos, un público que los va a ver? No, pues sí. O sea, en México indiscutiblemente es un mercado para muchas bandas en todos los tipos de música. O sea, muchos artistas se hicieron aquí. Claro. Internacionales, ¿eh? O sea, venían y si los aceptaban aquí, digo, no a nivel rock and roll, en lo que tú quieras, ¿no? O sea, la puerta principal para entrar a Latinoamérica era México. Y en México, ahorita, hoy por hoy, quien haga una escala en México sabe que va a encontrar muchísima gente que viene de Centroamérica o de Sudamérica a escucharlos, porque muchas veces no llegan hasta esos países. Claro, no vayamos tan lejos. Los baladistas españoles o los grupos argentinos de rock sabían que si pegaban en México, Pues sí, iban a tener la internacionalización completa. exactamente. Es un gran mercado, Sí, México. México, te digo, insisto, es una puerta de entrada en aquellos ayeres, ¿no? De muchos artistas, en cualquier género. O sea, pegar en México era signo de que te iba a ir muy bien, en muchos sentidos. Ahora, en las bandas de rock, pues ya, o sea, México ya es una parada súper importante, tanto así que muchos, por ejemplo, Maiden sacó un disco Claro. en vivo, y así muchas bandas que están agradecidas, o sea, decimos muchas veces, vienen cada 8 días, ¿no? Por ejemplo, Megadeth, Sí. pues por algo es. Sí, dice uno, ya pagan predial. Sí, no, sí, ya, o sea, ya están aquí en México porque ya son bandas consagradas aquí en México. A mí, ¿sabes qué me sorprende y me da mucho gusto? Es la organización de los conciertos. A mí me tocó esos conciertos ochenteros donde había portazo y que a la mera hora se negaba el permiso para que el grupo se presentara. Y hoy veo los festivales muy bien organizados, con sus tiempos exactos de bandas. Pensamos que hay errores, pero hoy ha habido un avance muy interesante. Sí, no, y además esto se globaliza, Armando, o sea, eso tiene que ser ya a nivel internacional, me refiero a que ya traen un programa, una metodología para ir armando los conciertos, ¿no? Yo creo que México hoy por hoy ha sido un país que ha brindado mucho en el sentido de apego a las bandas, porque consumimos mucho rock. Y aquí en México somos muy rockeros, digo, de todos los géneros, ¿no? Pero en el rock yo creo que es una parada primordial México a muchas bandas, ¿no? Nos tienen mucho cariño, la verdad nos tienen mucho cariño, nos tienen mucho afecto. O sea, me refiero a Y además, pues, es redituable para ellos. Pero tú mucho antes, ¿no? Fíjate, ahora que vi el documental de Netflix de Rompan Todo, decían unos colombianos, es que en México y en Argentina se tiene tradición rockera, en colombiano. Entonces hablaban de eso que me estás comentando, Vamos a ver en qué va. que hay una gran tradición rockera. Pregunta para los dos, ¿ustedes cómo ven el futuro de los conciertos en el mundo, en México? ¿Creen ustedes que en 2023 volveremos a tener conciertos como los conocimos? 2022, más bien. Bueno, ojalá ese 2022. Yo le echo 2023, pero... No, yo creo que, mira, ya las cosas esperemos y vayan más tranquilas en ese sentido. Pero es que ya es una industria que urge reactivar. O sea, los conciertos se tienen que ir dando, quizás en lugares muy abiertos, pero con poca gente. Y yo creo que va a ir aumentando poco a poco la capacidad y el porcentaje de público que va a asistir. Yo creo que la industria musical ya lo está pidiendo a gritos, porque yo creo que si algo alimenta mucho a los fanáticos de cualquier género, pues es estar en contacto con tu artista, ¿no? Digo, infelizmente se presenta esta situación de la pandemia
Pero pues ahora también los artistas ya prácticamente de eso viven, De los de los conciertos. conciertos. O sea, es lo que más les está dejando en cuanto a lana. O sea, en el rock los grupos no viven de los discos, sino de los De conciertos los que hacen. conciertos. Yo creo que todos los De muchos años para acá, sí. sí. O sea, ya es muy complicado que alguien dé un hitazo con un disco, ¿no? Ya realmente es, pues ellos viven de los conciertos. Como el nuevo de AC/DC no fue un hitazo. No fue un hitazo. Obvio. Es lo mismo desde hace no sé cuántos años, dice el señor. Oye, Julio, ¿y cuál es tu impresión de esas bandas consagradas que todos conocemos? Judas, Iron Maiden, Metallica. ¿Crees que vayan a estar más tiempo en la escena o va a llegar un momento en que tengan que ceder la estafeta? Pues mira, de pronto volteas y ves a quién le va a entregar la estafeta, porque no hay nadie. No hay nadie. Porque insisto, ya esa parte de la época gloriosa del heavy metal y del rock, pues ya fue. O sea, muchos estamos aferrados a querer seguir viviendo esa parte, ¿no? Y yo creo que ya esa parte Ya fue. ya no. Ahorita que decía Toño de AC/DC, ¿no? El último disco, pues es que ya no, o sea, no podemos ya esperar un Back in Black. sí, o sea, ya no se puede, o sea, ya esos nos los dieron, Ya, ahorita ya, ellos pues, están haciendo sus discos para subsistir. Creo que esperamos otro Back in Black desde el 81. No, pero no, Toño. Pero fue tan grande ese LP pero, que ahí se acabó mira, la magia. Esa es la parte que no entendemos, ¿no? Pero a ver, yo quiero, esa parte está padre y perdón que aquí venga a interrumpir, pero yo creo que también hay otro detalle. ¿Qué vez se le dio en otro programa? Es el invitado sorpresa. Sí, ¿qué vas a decir? Es parte del inventario. No. Adelante. No, pero por ejemplo también, a mí me acuerdo mucho en el 96, sale Def Leppard con su disco Slang. No, sí. A nadie le gustó, a mí me encantó. Yo dije, ay cabrón, o sea, se renovaron, quién sabe dónde se metieron, de repente la segunda canción se oye así como un estilo medio árabe, medio oriental y todo ese rollo. A mí me encantó ese disco, a mí me gusta mucho y a la gente no le gusta. Te fijas cómo voy alejando. Entonces, la cuestión es de que no, también el fan siempre quiere escuchar las mismas cosas, Sí, el tema de siempre. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Last Frontier, el Final Frontier de Iron Maiden, a mí se me hace un gran disco, pero muchos de los fans así recalcitrantes dicen, no, Es que es con más feo. ¿Sabes qué pasa con Maiden? Como dicen, o lo odias o lo amas. sí, pero la cuestión es de que Yo lo amo y lo odio, güey. Por eso. pero los mismos fans son los que quieren seguir escuchando The No. Trooper 70,000 millones de veces. No, pero ya no se puede. O sea, yo creo que ya no se puede. Lo que pasa es que los fans nos quedamos atrapados en algún momento de la historia Sí, del grupo y también. no lo queremos superar. También, o sea, es lo que yo le llamo el síndrome del chamaco que no quiere dejar el pañal. Y le latió Que muchísimo. habla de nosotros. Oye, Y le latió o lo que muchísimo me platicabas, yo soy Bowie, Sí, Stardust. Sí, o sea, yo soy Peace of Mind. Y ahora que ya se me está quedando, me estoy quedando calvo, voy a ser el Eddie, nada más que me pongan mi camisa de fuerza. O sea, no, ya no y se la verdad puede. el fan ya no Ya quiere, o sea, sí, como dices tú, a lo mejor AC/DC se está repitiendo una y mil veces, pero también los que están haciendo cosas nuevas, el fan no le late. Pero a ustedes no les parece que en el rock o en la música en general a veces se regresa a los orígenes. Me explico. Led Zeppelin, Greta Van Fleet, ¿qué diferencia hay? No, mira. No, son hay toda la diferencia, güey. Es como No, comprarte pero un chicle de Estoy de Chicles Adams o estoy de un acuerdo, Canels. estoy de acuerdo, pero ¿de dónde sacaron el estilo? No, mira, es respetable. O sea, es una banda nueva que de pronto dijeron, suena Led Zeppelin, pero dime cuántos discos más ha sacado a partir de esos que han sacado. Ya. A mí, por ejemplo, no me Hay llega ese bandas, grupo. por ejemplo, que están o sea, no son tan comerciales. Por ejemplo, una banda que me gusta muchísimo es Clutch, por ejemplo. Es una banda que tienen que escuchar. O Mustache, por ejemplo. Son bandas que súper rockeras, súper fuertes, pero no, o sea, no tienen ese boom y son bandas nuevas, pero no van a llegar al
tope que llegaron Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, etcétera, Es que etcétera. además se perdió el mercado, güey. Sí, además, ese es otro punto, o sea, lo que decíamos hace rato, o sea, desafortunadamente la era digital le dio en la torre a Mató la escena. la escena, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de un grupo como Ghost? Está bien, o sea, es una banda que vende, Pero no aporta. Exacto, no Vende, pero no lo aporta. ves a esas dimensiones de las grandes bandas que conocemos. Y así muchas bandas que Slipknot, Korn, o sea, son bandas para chavitos. Es la generación que les tocó esa parte. Sí, pero al día de hoy no siguen siendo fieles a ellos. No, o sea, es No, que pero cuando vas a un Hell and es que- Heaven y te ponen a, no sé, Rob Zombie, o te ponen a Korn, o te ponen... Dices, ok, sí, ya, que se acabe para ver a la banda chingona. Para ver a Sí, Saber. sí, por supuesto. Pero también a lo mejor uno como fan es mamonzón. esa Y es digo, esa es- ¿sabes qué? Yo ya me quedo con los que conozco, no quiero experimentar más. Y se acabó. Y es el Digo, por ejemplo, de los ahorita... festivales, güey, porque vas a un... Tú como chavo, digo, me estoy proyectando hace 20 años que hubiera habido un festival donde iba a tocar, por decirte, no sé, güey, voy a decir una pendejada, pero estaba Black Sabbath y Deep Purple. Pero además estaban los nuevos grupos que estaban empezando, ¿no? Pues yo voy a ir a ver a esos grupos y ya si veo a Black Sabbath o no, pues qué bueno, ¿no? Sí, O sea, yo me acuerdo, Fíjate, hubo un concierto de Journey en México, en el Auditorio Nacional. Ya venía con el filipino Pineda. Y yo no sabía, y de repente la banda abridora era Night Ranger. Cuando acabó Night Ranger no me pude ir a mi casa. Yo dije, ya vi a Night Ranger, ya para qué veo a Journey con un invitado ahí X, un cantantillo ahí imitador, ¿no? Fíjate, ahorita que dicen eso, que en el Hell and Heaven, que estuvo Ozzy, que estuvo Estuve Megadeth, sentada, que gracias. estuvo Judas. Imagínate ese mismo cartel 20 años antes, cómo hubiéramos estado todos nosotros. Llorando de felicidad. Chillando. Porque Pero fue un fíjate, cartel Sí, brutal. pero de todas maneras, Julio, a ver, explícame la cuestión de que estos festivales, que a mí en lo personal detesto, porque ves a una banda que tú quieres escuchar cantando 45 minutos, dices, por favor, o sea, Sí. es lo que me tardo en el baño leyendo un libro. Y fíjate que en algún momento, Sí, en algún momento, cuando en uno algún no momento toma suficiente agua y no le decíamos, pega la fibra. lo decíamos, hay bandas ahorita, te voy a poner un ejemplo, Saxon. No va a ser un Foro Sol, no va a ser un palacio, un palacio, pero si lo llevas a un circo plaza, volador, un plaza. hasta el gorro. Respeta a mi abuelito. Oye, pero fíjate, lo interesante de los festivales es que tú vas y ves muchas bandas Y además el ambiente, y ¿no? te encuentras a alguien que te puede recomendar a otra banda. No, pues ahí, Por ejemplo, en el Hell and Heaven, a mí me recomendaron a Gojira y me pareció una gran banda. G-War, por ejemplo. Sí. O sea, son bandas. O- Ahí descubres bandas. O que Sabaton, dices, por ejemplo, que yo no conocía. Pero ese es el punto. O sea, para esos festivales, ustedes que han ido, ¿qué porcentaje eran personas de la generación X y qué porcentajes eran millennials? Bueno, es que ahí influyen muchas cosas. 30-70. Primero, 30, 70, 70, ¿quién? hay gente que 70, va por la 70 nostalgia del Que evento. iban a ver qué pedo. Ese es el punto. Vamos, güey, va a estar Ese es el chingón. punto. O sea, yo, por ejemplo, perdón Armando, pero yo de repente sí soy muy pesimista y digo, pues ya el Rob ya se murió. No, pero Ya es se que murió, pero ¿por qué? Porque lo que está ahorita teniendo más proyección y que le dan más impulso y todo ese rollo, esas jaladas de urbano que no es otra cosa más que el maldito reggaetón tragado, vomitado, regurgitado y vuelto a hacer. O sea, no tiene ninguna diferencia. Lo Es que que pasa- la cuestión esa, es- esa frase famosa que digo, ahí lo que pasa es que debo cuando de vas... reconocer que el que dijo por primera vez la frase fue Gene Simmons. El rock está muerto. O sea, yo la compondría un poquitito. Nuestro rock está muerto. Está muerto, claro. Pero es que O sea, todo- lo estamos matando nosotros. No, Lo güey, lo está matando el la tiempo, güey. industria. No, lo está Te matando voy a el decir, tiempo, te voy a güey. decir por qué El nosotros, tiempo. porque de repente Mira, güey, te voy a también- dar un ejemplo. Te voy a dar una lista de 10 personas que se van a morir de aquí a 10 años. Venga. Klaus Meine, Ujú. Rob Halford, Sí, o sea, Steve Harris, sí. Ozzy Osbourne,
¿sí? Gene Simmons, Paul Stanley, Neil Schon, Sí. Sammy Hagar. Sammy Hagar. Bueno, ya se murió Eddie Van Halen, ¿no? Digo, no esperaba, pero ok. O sea, no hay manera de que... De que regrese el tiempo. De acuerdo, Vamos a de acuerdo, mira, de acuerdo. y sin que se mueran, seguimos esperando lo que decías tú ahorita, seguimos esperando el último gran disco. Y no llega. No va a llegar. Y no llega, y no llega, y no va a llegar. Entonces dices, bueno, ya, güey. Pero quién sabe, yo lo que digo es, ¿por qué no le estamos dando chance a las cosas nuevas? Ahorita, por ejemplo, tú decías, el Book of Souls no me gustó. No les gustó. En el caso de Julio sí le gustó y dices, oye, pues están ¿Ese de evolucionando. quién es? De Paquita la del barrio. Ah, con razón. Paquita la del barrio que va para gobernadora de Veracruz, o no sé dónde es. Pero el punto es, o sea, ¿por qué también nosotros como fans somos cerrados? A mí, Sí, por ejemplo, somos la de la cerrados. Empire of the Sun, Empire of the Clouds, del Sí. Book of Souls, donde de repente lo escuchas tocar piano, Pero, me costó mucho trabajo, pero, dices, pero, "Bueno, ¿por a qué ver, no?". es que no es lo mismo que yo, por ejemplo, escuche el Blackout que trae Julio en su playera, a que escuche el Eye to Eye de Scorpions o el Pure Instinct de Scorpions. No es lo mismo, no es la misma vibra. O, por ejemplo, en el caso de Maiden, Iron Maiden te tiene acostumbrado a un nivel de excelsitud, de ejecución musical, y cuando tú escuchas el Book of Souls, pues no te llega. Espérame, O, pero por ejemplo, pero déjame decirte después algo. del 2000, Iron Maiden se ha autocovereado, No. pese a que yo soy gran fan. No Pero creo. ya no me llega, ya no me mueve tanto. No sé si sea la edad, pero a lo mejor muchos piensan que tienen 6 grandes gemas Iron Maiden y después ya no volvieron a hacer Lo que nada. pasa es que también no entendemos que musicalmente ellos han evolucionado Claro, en muchos claro, sentidos. claro. En muchos sentidos. O sea, insisto, muchos queremos escuchar el Number of the Beast, pero ya no va a ser. O sea, ya ellos ya dieron lo mejor musical. Pero y ese es un muy buen punto, Julio. Por ejemplo, yo cuando escuché la Matter of Life and Death, Ujú, no me gustó la de Benjamin Brecht. ujú. Sin embargo, la de Lord of Light, Uf. dije, ¿sabes qué? Esto suena muy similar a ese Number of the Beast. Pero a ver, muchachos. Entonces es donde dices, oye, pues no es de que no Nada, se por están ejemplo, reciclando, sino que El están... Dance of Death Es un gran es disco. un discazo. Es un discazo. Que muchos no lo entienden. Permítanme. Discazosazo. Bueno, escúchenlo ustedes dos. No Es es más, ponlo. lo mismo. No, porque no lo tengo. No es lo mismo que Iron Maiden haga una gira tocando puro A Matter of Life o Dance of Death, a que en la gira incluyan, Fear of the Dark. sí, a que en la gira incluyan grandes éxitos. No, La gente va a ver a Maiden por las canciones clásicas. Y esa es una realidad, Y además, porque si no pero llenan y ¿sabes no qué? venden boletos. No, pero ¿sabes qué también, Armando? Es lo que tú La decías generación, de Kiss. la generación. Ya hay un script, ya hay un guión. Sí, ya sabemos. Si tú vas a un concierto de Kiss y lo ves 10 veces más, es lo mismo. Claro. Sí, Pero aquí lo interesante es la emoción Claro. que te causa ir a verlos. Ahora, Luis, A mí me pasó, perdón Edgar, a mí me pasó este último concierto de Maiden. Ya sé cuál va a ser el mismo show, Jannik Gers aventándose en la guitarra, Nico, ya la pelea con Eddie, etcétera, Sus etcétera. cortinas que Sus cortinas, pasan ahí. etcétera, No etcétera. les alcanza para una pantalla. Pero chica. la emoción de estar ahí nadie te la va a quitar. claro. es que llegas a un momento donde concluyes y dices, qué bien que estos tipos sigan tocando, siguen vigentes. Pues sí. Y eso es lo padre. No, ¿Sabes y que sigan también- componiendo, y ¿sabes y qué que también se- es interesante? Ver a chavitos, Sí, ver a niños, porque en la gran mayoría iban los papás y chavitos. O sea, ¿qué te gusta? Entre 10, 15 años, 20. pero es que esos chavitos son la esperanza de que renazca el rock. Pero no va a renacer. Ya lo sé que no. No va a renacer. O sea, la esperanza es que alguien inculcó buena música a los chavos, pero de que surja un grupo que impacte a los chavos como nos impactó muchos grupos a nosotros, ya no va a existir. Pero fíjate, y ese es un punto interesante, sin salirnos de la plática, por ejemplo, digo, no voy a salir con la payasada de que no, pero es que nosotros somos mejores como generación, pero en el caso de nosotros, pues te dabas a la tarea de investigar el grupo o agarrabas alguna revista, le veías y, mira, este grupo, aquí hablan de un grupo nuevo que se llama Merciful Fate. Pues a ver qué tal están estos quads, etcétera, etcétera.
A nosotros nadie nos inculcó. Si hubieran habido conciertos en ese tiempo, ¿te hubieran llevado tus papás? La respuesta es no. Mi mamá. Bueno, pero por ejemplo, en el caso a lo mejor sí me hubieran dado dinero para ir, pero no hubieran ido pero conmigo. es que ahí es un problema cultural. Sí, porque por en los supuesto. 80s había mucha represión, no teníamos conciertos y hoy de alguna forma ha evolucionado la sociedad. Simplemente cuántas familias vimos en el concierto de Iron Maiden. No, pues muchísimas. Convivían muchas generaciones. A mí me pasó, o sea, gracias a mis tíos, a los hermanos de mi mamá, por eso me gusta el rock. Y yo no le he impuesto a mis hijos que les guste el rock. Mis hijos están hartos de mí porque escucho todo el día rock. Ellos traen su rollo, pero yo no puedo decirles, tienes que escuchar Iron Maiden porque... Claro. Porque es la neta. Y de pronto estás escuchando una rola y que diga tu hija, a ver, ¿quién toca eso? No, pues los Rolling Stones. Ah, ok. Y ya de pronto tu hijo está tarareando una canción, ahí dices, bueno, Ahí la llevo. ahí la llevo. Que no son tan clavados como yo con la música. Es que no podemos imponer nada y porque hoy los tiempos son totalmente, digitales. totalmente de acuerdo. Son digitales y como yo digo y con todo respeto, las generaciones nuevas son generaciones desechables, no en el mal plan, sino que todo lo tienen tan rápido que no lo valoran. Nosotros sí valoramos esa parte. Ellos entran a Spotify y tienen la información A Google. de volada. Y ya no valoran esa parte de ir a comprar el disco, de olerlo, de tocarlo, como decíamos hace De rato. comprar una revista. Pues Julio, Luna y Toño Fernández, muchísimas gracias por esta tarde, noche rock and rollera que nos aventamos, que nos contaron sus vivencias, sus experiencias con músicos de hard rock, heavy metal, que nos mostraron su colección. En tu casa. Ha sido un verdadero placer convivir con ustedes. Esperamos que no sea la última y los tengamos en alguna otra emisión que hagamos. Son verdaderos conocedores. Gracias por compartirnos sus vivencias, muchachos. Quiero llorar. No, muchas gracias, Armando. Oye, yo sé que este esfuerzo que estás haciendo, la verdad, es muy meritorio. Hacer un canal de este tipo pues alimenta mucho la cultura, ¿no? Muchos que estamos inmersos en este tema, pues es agradable tener un espacio donde poder expresarnos, donde poder pues platicar y tener este tipo de reuniones. Para mí es muy grato convivir contigo, con Edgar, con el mismo Toño, que somos pareja de ya hace mucho tiempo, pero siempre es importante hablar de rock. Dime, mi amor. El rock nos hermana, nos une, ¿no? Nos une. Nos ha unido, no sabes de qué manera. Y algunos los une más que a otros. Pero Tú, Toño, lo que quieras decir. es muy, muy fácil, güey. O sea, por eso se llama conversaciones rockeras, güey. O sea, esta charla es como si todos los que nos están viendo del otro lado fueran como la famosa mosca en la pared, ¿no? Están ahí viendo, mira, estos 4 tipos platicando, ¿no? ¿Y qué crees? Están platicando de cosas que a mí también me gustan, están platicando historias que o ya las conocía y las quiero volver a escuchar, o no las conocía y me estoy enterando de algo. Forma. La verdad es que podríamos hacer esto cada semana sin problemas, ¿no? No somos expertos, como dices tú. Nos falta mucho. Y seguramente habrá cualquier cantidad de errores y cualquier cantidad de gente que diga, no es cierto, es lo que se dijo, está mal, está bien pendejo. Ok, sí, digo. Pero la verdad es que sí es muy agradable y sobre todo porque te mete en una dinámica donde puedes platicar de las cosas que te gustan. Puedes platicar tus historias, puedes platicar tus anécdotas, ¿no? Y está bien, o sea, siempre estamos en una comunidad donde no hay envidias, donde no hay celo, donde no hay mala onda, donde todo lo que puedas aportar es bienvenido. Y seguramente en tu canal vas a tener una serie de comentarios y seguramente habrá quien diga que le caga este güey, le caga este güey, le caga este güey, le caga este güey, pero la mayoría va a decir, qué bueno
que 3 pendejos se dedicaron a platicar toda la tarde de un tema con el que coincido y lo voy a disfrutar. Y además el rock siempre es para divertirse. Claro. Así es, o sea, yo siempre lo he visto. Y lo vamos a disfrutar siempre, güey. O sea, este tipo de reuniones, de conversaciones, aportan mucha diversión, aportan mucha hermandad, como lo dijimos hace rato. Y lo importante es eso, ¿no? Despejarte un poco de todas las broncas que hay alrededor y divertirnos, pasarla bien, decir estupidez y media y estar aquí, gozando. Y los que nos van a leer o nos van a ver o nos van a escuchar, hablan de las mismas estupideces con sus amigos. Exactamente. Y todo el mundo se va a reír y eso va a estar bien chingón. Y lo más importante fue que hicimos comunidad rockera. Exactamente. Platicamos historias, conversamos, recordamos muchas cosas. Y bueno, tú que nos viste ahí en la computadora, en el celular, la siguiente emisión, no te la pierdas. Esto fue todo por hoy en Conversaciones Rockeras y que el rock sea con ustedes, amigos. ¡Salud!